Sí, yo he estado leyendo ayer un poco su currículum, su biografía, y he visto que es una persona muy polifacética. Si tuviera usted que describirse, ¿qué ha pesado más en su vida? ¿La faceta de escritor, de viajero, de alpinista? ¿Qué es lo La que ha de pesado? alpinista, yo La de creo que la de alpinista. alpinista. Pues claro, el alpinismo entraña ya viaje, porque hay que ir a sitios a veces recónditos, perdidos. Sí, sí, la de alpinista. El escritor, es que he publicado mucho. Tengo por aquí, a ver. No, esto, esto es mi último libro de montaña, que es el 38. Es que es una barbaridad, yo lo Ha comprendo. escrito mucho. Entonces cualquiera diría, pues usted que es de profesión de escritor. No, para mí lo que ha calado más hondo, más exigido más, he ido detrás de es la montaña. Y las montañas difíciles, curiosamente. Si no, no las montañas, bueno, hay muchos tipos de montañas, el Pirineo por las rutas sencillas, incluso los Alpes, que ya son montañas más serias, pero también... eh, entonces, no, no, yo realmente he perseguido dentro de los Alpes las paredes norte, que son las paredes más exigentes, ¿no? Sí, por tanto, alpinista, sí. Sí. Y luego tengo una curiosidad, usted es un gran viajero, no sé qué No, número de países habrá conocido. ¿Cuál es el país que más le impresionó, o que más le gustó, o que más ha influido en su vida? ¿Ha habido algún país así que le determinó, o que le ha condicionado, o que le pareció muy especial? Pakistán, Pakistán y Afganistán me impresionaron, sí, sí. Yo creo claro, que desde un punto de vista de tu naturaleza, Chile y el sur de Argentina son impresionantes también, y poco conocidos. A pesar de que ahora ya todo está conocido, pero ahí todavía hay zonas un poco en blanco, ¿no? Sí. ¿Y de Europa qué paisajes destacaría? Los Alpes. Los Alpes son grandiosos. Los Alpes tienen además una tremenda historia. Es donde nace el montañismo. Es donde nace el montañismo, que además adquiere su nombre, ¿no? Sí, el alpinismo, aunque nosotros desde aquí subir a la Maliciosa, los primeros pioneros de la montaña ya llamaban alpinismo a lo que era simple montañismo, ¿no? Que ahora se llama senderismo, que este es el colmo, ¿no? Es decir, ahora el senderismo no lo han inventado nadie, puesto que los primeros montañeros, los primeros amantes de la naturaleza, pues que querían subir a la cumbre, claro, y van creando ya un sendero. Sí, Usted tuvo, yo me acuerdo, yo era muy pequeño, usted tuvo una pésima experiencia en el año 71, ¿no? Recuerdo. ¿Y le influyó eso a lo largo de su vida? sí, mucho, mucho. Quizás todavía me mostró la montaña en toda su, bueno, toda su realidad, ¿no? En la montaña, cuando la montaña es una montaña difícil, bueno, pues el riesgo de muerte es más evidente, ¿no? Aunque nunca lo esperas. Eso ha ocurrido a otros, pero a nosotros no, ¿no? Sí, la muerte de Elena fue para mí muy seria y muy caro, porque tuvimos que enterrarla allí porque no se podía sacar el cuerpo. Y tuve yo que hacer un viaje específicamente para ese contenido, sí, indiscutiblemente los Alpes y en este caso era el Himalaya, era el Hindu Kush, que es un macizo antes bueno, del Tien Shan o tantos, toda esa zona de Europa, Euroasia está llena de grandes cordilleras, ¿no? El Tien Shan, antes era eminentemente de la URSS, y está, pues claro, Italia, Francia y Suiza están ahí con montañas que se yerguen, primero de una gran belleza y segundo de una dificultad y de una altivez indiscutible. Sí. ¿Y luego qué valores le ha dado a usted el alpinismo o el montañismo? Me imagino que habrá una serie de valores como el compañerismo, la ayuda, la creación de equipos. Claro, claro, yo he perseguido en estos casi 60 años de actividad en montaña, pues he perseguido todos esos valores
que ahora empiezan a perderse, ¿no? Porque antes, por ayudar al prójimo, pues no te clasificabas en una prueba de, de- de- de velocidad por la montaña, ¿no? Aunque eso de la velocidad a mí no me es significativo, ¿no? Sí, efectivamente el, el montañismo tiene una serie de la camaradería. ¿eh? El- yo desde siempre, cuando me enteraba que estaban pidiendo socorro unos alpinistas en La Pedriza, pero La Pedriza tiene vías escaladas difíciles, el Pájaro, el Risco del Pájaro, que es junto con el Yelmo las dos cimas más importantes de La Pedriza. Bueno, pues ya iba yo a tratar de rescatarles. Si yo en mi haber durante mucho tiempo estaba el auxilio, ¿no? El auxilio que me parece de lo más humano y que es fundamental en la montaña. Sí. Eh, valores, sí, pues las amistades, la ayuda mutua, el- me parece primordial, ¿no? Sí, y luego, yo creo que hace 60 años, cuando usted comenzó en este oficio, ¿no? Viajar a Chile o viajar a Tíbet era toda una aventura. ¿No creo que se ha perdido un poco ahora, un poco eso, ahora que todo el mundo viaja, todo el mundo se va a cualquier parte y comprar un billete a cualquier sitio? Se ha perdido un poco el espíritu del aventurero, ¿no? Se ha perdido el espíritu del aventurero. La montaña en ese sentido se ha vulgarizado enormemente. Sí, es cierto que antes ir a Chile, al sur de Chile, a lo que le llaman Magallanes, y donde estaba Tierra de Fuego y demás, todavía, incluso ahora todavía queda una reminiscencia de lugares donde puedes tú ejercer como explorador, ¿no? Pero cada Eh, vez menos, ¿no? ¿eh? Cada vez menos, ¿no? Pero cada vez menos, efectivamente, cada vez muy poco. Ahora se persigue el deporte, se persigue a ver quién llega antes. Y entonces, si hay que dejar al compañero arrinconado, pues se le deja arrinconado. Es decir, que ha perdido lo esencial, ¿no? Cierto, cierto, ya no tiene nada que ver con entonces. Yo he seguido con mis viejas ideas tradicionales de que hay que... lo primero es ayudar al semejante, ¿no? Que tiene tus mismos anhelos, pero no ha tenido suerte o ha habido, bueno, en la montaña es un terreno difícil. Aún el fácil es terreno difícil y es preciso, por tanto, el que ahora el número de alpinistas se ha multiplicado por 1000, algo así, ¿no? Es una cosa tan tremenda, ¿no? Ahora España es un país de montañeros. Hay montañeros por todas partes, unos más en terreno más fácil, más senderistas, otros son más alpinistas, más escaladores. Sí, Y la gente mucho, se entrena enormemente, pero solo deporte, se mira solo los valores del deporte, a ver quién llega antes, a ver quién es más fuerte. Es decir, yo en eso estoy indignado con el moderno alpinismo. sí, y luego usted que ha hecho televisión, yo veo en los medios que se banaliza mucho la forma de viajar, la forma de entender la montaña, de conocer otro país. Incluso la televisión, estos programas de españoles por el mundo, todo es un poco dominguero, ¿no? Sí, No creo que se banaliza demasiado. está muy bien dicho, es muy dominguero y muy... Sí, ahora todo el mundo quiere salir en los medios y a veces no hay motivo, puesto que lo que hay que hacer es cada uno que satisfaga su vida, sí, sus anhelos, ¿no? Y sus deseos. Efectivamente, yo antes decía, bueno, esa montaña de Tierra de Fuego, esa montaña de la Patagonia, había muy pocos, no solo en España, ¿eh? España ha crecido en ese terreno multiplicado he dicho antes 1000, pero pueden ser 500, es igual, porque es el colmo. Es decir, que ahora ya hay que tener cuidado porque lo que antes era un camino que tú tenías que ir buscando para llegar a la cumbre, ahora ya es casi una autopista por el número de ascensiones y ascensionistas que tienen, ¿no? Sí,
Sí, desgraciadamente no. Lo que creen, se cree que es importante y que lo que decimos no es que ahora todo hay una gran afición, pero se han perdido los valores profundos y esenciales que el montañismo mantenía, ¿no? Sí, y luego gente que ha viajado con usted me dice que aparte del conocimiento este del alpinismo, de las montañas o del medio geográfico, que tiene un conocimiento también de los países, que cuando usted viajaba se preocupaba de conocer algo de la cultura, de la religión, de los países, ¿no? Así es, así es. Complementaba, digamos, eso. Claro, yo recuerdo que yo hice un recorrido por Argentina, a ver si por los Andes, y entonces yo me iba a las bibliotecas a ver la historia de ese país, si era igual. Porque claro, a veces España tiene una historia y el resto del mundo tienen otras. Y entonces yo recuerdo como efectivamente esto era así, ¿no? Sí, sí. ¿Y alguna anécdota tiene de algún país que le llamó la atención por algo, alguna cosa que le ocurrió en Armenia o en Georgia o en alguna parte? Sí, siempre encuentras, siempre tienes, porque además como vamos a los sitios más recónditos, más perdidos, menos frecuentes, sí, sí, aparecen situaciones muy curiosas, ¿no? Y muy peligrosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo estoy contento porque he tenido unos 50, 60 años en la que el mundo todavía estaba remoto. Virgen. Sí, y entonces, porque ahora ya no hay, ya es muy difícil encontrar nada. Y a la gente no nos da el valor simbólico, ¿no? De llegar a la cumbre, no, ahora ya la cumbre no te interesa para nada. Lo que hace falta es subir por sitios difíciles, hay que reconocerlo. Es decir, que, que, que yo reconozco y respeto y admiro a estos alpinistas que desde un punto de vista técnico y sobre todo deportivo acometen cualquier montaña de la Tierra. Sí, yo hace 3 años o 4 estuve en Shanghái, casi nadie hablaba inglés, era complicadísimo entenderse en China. Claro. Y yo digo, con lo que usted ha viajado y a los países tan recónditos ya hace 60 años, ¿y cómo se hablaba en muchos sitios? ¿Cómo se entendía con mucha gente? Pues yo en China era problemático entenderse con la gente. Sí, yo sí, durante muchos años China era el país prohibido. Es decir, además, luego ya te dan permiso, pero por aquí forma usted parte de este grupo turístico, hasta que ahora ha llegado a la apertura total, donde la gente se entiende en inglés, porque esa es otra. El, el puñetero inglés, con todos mis respetos, bueno, pues se ha instalado en el mundo. Después, efectivamente, el español, hay que reconocer que desde Estados Unidos para abajo Ayuda. todo es español. Y eso ayuda mucho, efectivamente, ayuda mucho porque te ayuda a entrarte y hablar con el que por otro lado habla poco, habla menos. En los Andes las lenguas tradicionales todavía son realidades entre ellos, ¿no? Y entonces tienes que rebuscar ahí también eh, sucesos, conocimientos, montañas, caminos. Sí, y bueno, tengo una curiosidad. Usted ha conocido, digamos, las últimas 3 o 4 Españas, si se puede decir así. La de Franco, la transición, la nueva que estamos conociendo. ¿Cómo ve la salud de la gente joven en general cuando los observa o los conoce? Y la salud del país, ¿no? Le quería preguntar, ¿la gente joven cómo la ve? Que ha cambiado totalmente lo que hablábamos, que ya no lee, que ya todo es el teléfono. Y el país, ¿cómo Los lo ve? libros de alpinismo se leen muy poco. Y los leen muy poco gente que no son montañeros, porque no van a la montaña, ¿no? Es decir, que efectivamente ahora se lee poco o el pasado no importa, es decir, el pasado ni siquiera les interesa. Cuando mi generación eran unos perseguidores de los anteriores, ¿no? De los primeros. Había deseos de integrarse con aquellos personajes que eran más admirables que los actuales. Esto hay que reconocerlo. Hombre, ahora las escaladas son muy vistosas, sí, a ver, se sube por sitios increíbles, pero fruto de que ha evolucionado el equipamiento enormemente,
es mucho Mucho más, mejor. sí, mucho mejor. Es decir, que ese es el... Y para llegar no a la cumbre, porque ahora en cuanto hacen aquí termina las altas dificultades, en vez de culminar a la cumbre, que es lo bonito y, y hacer el balance mental de la escalada, bueno, pues viene la retirada, el rap, el bajar nuevamente. Sí. Le quería preguntar, ¿y tiene alguna frustración a nivel profesional? ¿Algo que le ha quedado ahí por Claro, hacer? O... no he subido al Everest, no he subido al Everest, he estado en dos expediciones, en tres expediciones, en una murieron mis compañeros, eh, y en otras, bueno, yo tuve un infarto, en otras, es decir, que de vez en cuando se impone la... Y luego es curioso, ¿no? Porque las, las cumbres, pues siguen ahí, pero ya no son, ya no es esa luchar contra lo desconocido, ¿no? Ya todo está conocido antes que tú. Sí, sí, Digamos que en cierta medida ha llegado un poco al final del camino, o sea, se ha retirado, digamos, o... ¿Se me entiende? quizás el montañismo tenía que salir de alguna forma y ha salido, bueno, por la ruta deportiva, ¿no? Por la vertiente deportiva. Y a mí nunca me gustó. Yo tengo la medalla de oro del deporte, pero bueno, pues fueron muy amables, pero porque yo no soy, yo no me considero nunca deportista, a pesar de que he podido ganar algunas pruebas de esquí de fondo, que en definitiva es resistencia por la montaña nevada, ¿no? Pero, pero no, yo realmente en este sentido eh, he sido un poco el promotor, ¿eh? Que esa es mi otra idea, indagar en la esencia de qué tiene. Aquí tengo, ve ustedes, estos son folios y folios y folios escritos por mí en relación con, con qué es esto del alpinismo, por qué existe el alpinismo. Mira, estaba yo pasando de estos bueno, de escrituras mías, entornos, y entonces adentrándome viendo el parangón comparable de los grandes, parece mentira, ¿eh? Pero yo digo, bueno, pero esto como tú lees a Nietzsche y dices, aquí hay algo que se parece, esto es una esencia, eh, o, o, y tantos otros, ¿no? Es decir, que yo he indagado en la filosofía y he descubierto los lazos, eh, Sí, porque existe, así hablo Zaratustra, por ejemplo, que habla un poco de todo eso. es que está ahí, ahí Nietzsche es clarividente, Sí, ¿no? sí, cuando sube a la montaña y baja y todo esto y descubre todas las Sí, emplea revelaciones. un lenguaje, porque él no es alpinista, pero en él se basan muchos de los grandes alpinistas germánicos, sí, Sí, sí. incluso franceses, ¿no? Y entonces yo ahí sí he ahondado, ahí he tratado de ahondar más. Sí, pues eso era un poco todo lo que quería preguntarle. Le doy muchas las gracias, que eso es lo que quería preguntarle. Pues ha sido un gusto. Yo también. Pasa,